Una evangelización para la profundización del querigma. El envío misionero del Señor incluye el llamado al crecimiento de la fe cuando indica, enseñándoles a observar todo lo que os he mandado. Mateo 28:20. Así queda claro que el primer anuncio debe provocar también un camino de formación y de maduración. La evangelización también busca el crecimiento, que implica tomarse muy en serio a cada persona y el proyecto que Dios tiene sobre ella. Cada ser humano necesita más y más de Cristo, y la evangelización no debería consentir que alguien se conforme con poco, sino que pueda decir plenamente, ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Gálatas 2:20. No sería correcto interpretar este llamado al crecimiento exclusivo prioritariamente como una formación doctrinal. Se trata de observar lo que el Señor nos ha indicado, como respuesta a su amor, donde se destaca, junto con todas las virtudes, aquel mandamiento nuevo que es el primero, el más grande, el mejor, que nos identifica como discípulos. Este es mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo os he amado. Juan 15:12. Es evidente que cuando los autores del Nuevo Testamento quieran reducir a una última síntesis a lo más esencial, el mensaje moral cristiano, representan la exigencia ineludible del amor al prójimo. Quien ama al prójimo ya ha cumplido la ley, de modo que amar es cumplir la ley entera. Romanos 13:8-10. Así San Pablo, para quien el precepto del amor no solo resume la ley, sino que constituye su corazón y razón de ser, toda la ley alcanza su plenitud en este solo precepto. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Gálatas 5:14. Y presenta a sus comunidades la vida cristiana como un camino de crecimiento en el amor. Que el Señor os haga progresar y sobreabundar en el amor de unos con otros, y en el amor para con todos. Primera de Tesalonicenses 3:12. También Santiago exhorta a los cristianos a cumplir la ley real según la Escritura. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. 2:8, para no fallar en ningún precepto. Por otra parte, este camino de respuesta y de crecimiento está siempre precedido por el don, porque lo antecede aquel otro pedido del Señor, bautizándolos en el nombre. Mateo 28:19. La filiación que el Padre regala gratuitamente y la iniciativa del don de su gracia. Efesios 2:8-9, 1 Corintios 4:7. Son la condición de posibilidad de esta santificación constante que agrada a Dios y le da gloria. Se trata de dejarse transformar en Cristo por una progresiva vida según el Espíritu. Romanos 8:5. Una catequesis querigmática y mistagógica. La educación y la catequesis están al servicio de este crecimiento. Ya contamos con varios textos magisteriales y subsidios sobre la catequesis recibidos por la Santa Sede y por diversos episcopados. Recuerdo la exhortación apostólica Catequesis Tenentae de 1979, el Directorio General para la Catequesis 1997 y otros documentos cuyo contenido actual no es necesario repetir aquí. Quisiera detenerme solo en algunas consideraciones que me parece conveniente destacar. Hemos descubierto que también en la catequesis tiene un rol fundamental el primer anuncio, o querigma, que debe ocupar el centro de la actividad evangelizadora y de todo intento de renovación eclesial. El querigma es trinitario, es el fuego del Espíritu que se dona en forma de lenguas y nos hace creer en Jesucristo, que con su muerte y resurrección nos revela y nos comunica la misericordia infinita del Padre. En la boca del catequista vuelve a resonar siempre el primer anuncio. Jesús te ama, dio su vida para salvarte y ahora está vivo a tu lado cada día para iluminarte, para fortalecerte, para liberarte. Cuando este primer anuncio se le llama primero,
eso no significa que está al comienzo y después se olvida o se reemplaza por otros contenidos que lo superan. Es el primero en un sentido cualitativo, porque es el anuncio principal, ese que siempre hay que volver a escuchar de diversas maneras y ese que siempre hay que volver a anunciar de una forma o de otra a lo largo de la catequesis, en todas sus etapas y momentos. Por ello, también el sacerdote como la Iglesia debe crecer en la conciencia de su permanente necesidad de ser evangelizado. No hay que pensar que en la catequesis el querigma es abandonado en pos de una formación supuestamente más sólida. Nada hay más sólido, más profundo, más seguro, más denso y más sabio que ese anuncio. Toda formación cristiana es ante todo la profundización del querigma que se va haciendo carne cada vez más y mejor, que nunca deja de iluminar la tarea catequística y que permite comprender adecuadamente el sentido de cualquier tema que se desarrolle en la catequesis. Es el anuncio que responde al anhelo de infinito que hay en todo corazón humano. La centralidad del querigma demanda ciertas características del anuncio que hoy son necesarias en todas partes, que exprese el amor salvífico de Dios previo a la obligación moral y religiosa, que no imponga la verdad y que apele a la libertad, que posea unas notas de alegría, estímulo, vitalidad y una integralidad armoniosa que no reduzca la predicación a unas pocas doctrinas a veces más filosóficas que evangélicas. Esto exige al evangelizador ciertas actitudes que ayudan a acoger mejor el anuncio, cercanía, apertura al diálogo, paciencia, acogida cordial que no condena. Otra característica de la catequesis que se ha desarrollado en las últimas décadas es la de una iniciación mistagógica, que significa básicamente dos cosas: la necesaria progresividad de la experiencia formativa, donde interviene toda la comunidad, y una renovada valoración de los signos litúrgicos de la iniciación cristiana. Muchos manuales y planificaciones todavía no se han dejado interpelar por la necesidad de una renovación mistagógica, que podría tomar formas muy diversas de acuerdo con el discernimiento de cada comunidad educativa. El encuentro catequístico es un anuncio de la palabra y está centrado en ella, pero siempre necesita una adecuada ambientación y una atractiva motivación, el uso de símbolos elocuentes, su inserción en un amplio proceso de crecimiento y la integración de todas las dimensiones de la persona en un camino comunitario de escucha y de respuesta. Es bueno que toda catequesis preste una especial atención al camino de la belleza. Anunciar a Cristo significa mostrar que creer en Él y seguirlo no es solo algo verdadero y justo, sino también bello, capaz de colmar la vida de un nuevo resplandor y de un gozo profundo, aún en medio de las pruebas. En esta línea, todas las impresiones de verdadera belleza pueden ser reconocidas como un sendero que ayuda a encontrarse con el Señor Jesús. No se trata de fomentar un relativismo estético que pueda oscurecer el lazo inseparable entre verdad, bondad y belleza, sino de recuperar la estima de la belleza para poder llegar al corazón humano de hacer resplandecer en él la verdad y la bondad del resucitado. Sí, como dice San Agustín, nosotros no amamos sino lo que es bello. El Hijo, hecho hombre, revelación de la infinita belleza, es sumamente amable y nos atrae así con lazos de amor. Entonces, se vuelve necesario que la formación en la vía pulcritudinis esté inserta en la transmisión de la fe. Es deseable que cada iglesia particular aliente el uso de las artes en su tarea evangelizadora, en continuidad con la riqueza del pasado, pero también en la vastedad de sus múltiples expresiones actuales, en orden a transmitir la fe en un nuevo lenguaje parabólico. Hay que atreverse a encontrar los nuevos signos, los nuevos símbolos, una nueva carne para la transmisión de la palabra, las formas diversas de belleza que se valoran en diferentes ámbitos culturales, incluso aquellos modos no convencionales de belleza, que pueden ser poco significativos para los evangelizadores, pero que se han vuelto particularmente atractivos para otros. En lo que se refiere a la propuesta moral de la catequesis, que invita a crecer en fidelidad al estilo de vida del Evangelio, conviene manifestar siempre el bien deseable, la propuesta de vida, de madurez,
la realización de fecundidad, bajo cuya luz puede comprenderse nuestra denuncia de los males que pueden oscurecerlo, más que como expertos en diagnósticos apocalípticos, oscuros jueces que se usaron en detectar todo peligro de desviación. Es bueno que puedan vernos como alegres mensajeros de propuestas superadoras, custodios del bien y la belleza que resplandecen en una vida fiel al Evangelio. El acompañamiento personal y los procesos de crecimiento. En una civilización paradójicamente herida de anonimato y a la vez obsesionada por los detalles de la vida de los demás, impudorosamente enferma de curiosidad malsana, la Iglesia necesita la mirada cercana para contemplar, conmoverse y detenerse ante el otro cuantas veces sea necesario. En este mundo, los ministros ordenados y los demás agentes pastorales pueden hacer presente la fragancia de la presencia cercana de Jesús y su mirada personal. La Iglesia tendrá que iniciar a sus hermanos, sacerdotes religiosos y laicos, en este arte del acompañamiento, para que todos aprendan siempre a quitarse las sandalias ante la tierra sagrada del otro. Éxodo 3:5. Tenemos que darle a nuestro caminar el ritmo sanador de proximidad, con una mirada respetuosa y llena de compasión, pero que al mismo tiempo sane, libere y aliente a madurar en la vida cristiana. Aunque suene obvio, el acompañamiento espiritual debe llevar más y más a Dios, en quien podemos alcanzar la verdadera libertad. Algunos se creen libres cuando caminan al margen de Dios, sin advertir que se quedan existencialmente huérfanos, desamparados, sin un hogar donde retornar siempre. Dejan de ser peregrinos, se convierten en errantes, que giran siempre en torno a sí mismos sin llegar a ninguna parte. El acompañamiento sería contraproducente si se convirtiera en una suerte de terapia que fomente este encierro de las personas en su inmanencia y deje de ser una peregrinación con Cristo hacia el Padre. Más que nunca necesitamos de hombres y mujeres que de su experiencia de acompañamiento conozcan los pasos donde compea la prudencia, la capacidad de comprensión, el arte de esperar, la docilidad del espíritu, para cuidar entre todos a las ovejas que se nos confían de los lobos que intentan disgregar el rebaño. Necesitamos ejercitarnos en el arte de escuchar, que es más que oír. Lo primero es la comunicación con el otro, es la capacidad del corazón que hace posible la proximidad, sin la cual no existe un verdadero encuentro espiritual. La escucha nos ayuda a encontrar el gesto y la palabra oportuna que nos desinstala de la tranquila condición de espectadores. Solo a partir de esta escucha respetuosa y compasiva se pueden encontrar los caminos de un genuino crecimiento, despertar el deseo de vida cristiana, las ansias de responder plenamente al amor de Dios y el anhelo de desarrollar lo mejor que Dios ha sembrado en la propia vida, pero siempre con la paciencia de quien sabe aquello que enseñaba Santo Tomás de Aquino, que alguien puede tener la gracia y la caridad, pero no ejercitar bien alguna de las virtudes, a causa de algunas inclinaciones contrarias que persisten. Es decir, la organicidad de las virtudes se da siempre y necesariamente in habitu, aunque los condicionamientos pueden dificultar las operaciones de sus hábitos virtuosos. De ahí que haga falta una pedagogía que lleve a las personas paso a paso a la plena asimilación del misterio, para llegar a un punto de madurez, es decir, para que las personas sean capaces de decisiones verdaderamente libres y responsables, es preciso dar tiempo, con una inmensa paciencia, como decía el beato Pedro Fabro. El tiempo es el mensajero de Dios. El acompañante sabe reconocer que la situación de cada sujeto ante Dios y su vida en gracia es un misterio que nadie puede conocer plenamente desde afuera. El Evangelio nos propone corregir y ayudar a crecer a una persona a partir del reconocimiento de la maldad objetiva de sus acciones. Mateo 18:15, pero sin emitir juicios sobre su responsabilidad y su culpabilidad. Mateo 7:1, Lucas 6:37. De todos modos, un buen acompañante no consiente los fatalismos o la pusilanimidad. Siempre invita a querer curarse, a cargar la camilla, a abrazar la cruz
a dejarlo todo, a salir siempre de nuevo a anunciar el Evangelio. La propia experiencia de dejarnos acompañar y curar, capaces de expresar con total sinceridad nuestra vida ante quien nos acompaña, nos enseña a ser pacientes y compasivos con los demás y nos capacita para encontrar las maneras de despertar su confianza, su apertura y su disposición para crecer. El auténtico acompañamiento espiritual siempre se inicia y se lleva adelante en el ámbito del servicio a la misión evangelizadora. La relación de Pablo con Timoteo y Tito es ejemplo de este acompañamiento y formación en medio de la acción apostólica, al mismo tiempo que les confía la misión de quedarse en cada ciudad para terminar de organizarlo todo, les da criterio para la vida personal y para la acción pastoral. Esto se distingue claramente de todo tipo de acompañamiento intimista, de autorrealización aislada. Los discípulos misioneros acompañan a los discípulos misioneros. En torno a la palabra de Dios. No solo la homilía debe alimentarse de la palabra de Dios, toda la evangelización está fundada sobre ella, escuchada, meditada, vivida, celebrada y testimoniada. Las Sagradas Escrituras son su fuente de evangelización. Por lo tanto, hace falta formarse continuamente en la escucha de la palabra. La Iglesia no evangeliza si no se deja continuamente evangelizar. Es indispensable que la palabra de Dios sea cada vez más el corazón de toda actividad eclesial. La palabra de Dios, escuchada y celebrada, sobre todo en la Eucaristía, alimenta y refuerza interiormente a los cristianos y los vuelve capaces de un auténtico testimonio evangélico en la vida cotidiana. Ya hemos superado aquella vieja contraposición entre palabra y sacramento. La palabra, proclamada, viva y eficaz, prepara la recepción del sacramento. En el sacramento esa palabra alcanza su máxima eficacia. El estudio de las Sagradas Escrituras debe ser una puerta abierta a todos los creyentes. Es fundamental que la palabra revelada fecunda radicalmente la catequesis y todos los esfuerzos por transmitir la fe. La evangelización requiere la familiaridad con la palabra de Dios y esto exige a las diócesis, parroquias y a todas las agrupaciones católicas proponer un estudio serio y perseverante de la Biblia, así como promover su lectura orante, personal y comunitaria. Nosotros no buscamos a tientas ni necesitamos esperar que Dios nos dirija la palabra, porque realmente Dios ha hablado. Ya no es el gran desconocido, sino que se ha mostrado. Acojamos el sublime tesoro de la palabra revelada.